nuestro cuerpo y cada una de nuestras células, ¿ya? Pero nuestro cuerpo siempre está volviéndose ácido. ¿Qué quiere decir? Está siempre liberando protones, siempre se está oxidando, hay un proceso de oxidación. Entonces, la hemoglobina toma el hidrógeno, se protona, y entonces acá, en este lado, cuando entra el oxígeno, la hemoglobina, o sea, hace un intercambio, ¿ya? ¿No? Entonces acá se transforma en oxiohemoglobina y libera protones nuevamente, ¿no? Entonces, como que primero toma los protones para utilizarlo, o sea, los protones son estos, los que son esto, ¿no? Este es un gran problemita. A veces las personas no entienden que esto se llama protón. Y protón significa ácido. Ácido, o sea, me mato por explicarles qué significa protón. ¿Sí? Ya, cuando les digo protón, ya deben entender que significa ácido. Y cuando yo digo protón, quiere decir que su cuerpo se está volviendo ácido. ¿Sí? Ya, lo mismo, si hay un proceso inflamatorio se libera protones. Si hay una infección, se libera protones. No, si hay un dolor de cabeza, se libera protones, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en todo proceso, ¿no?, que se da en nuestro cuerpo, como resultante, se libera protones. ¿Ya? Entonces, la hemoglobina utiliza como medio de intercambio para tomar el oxígeno los protones. ¿Ya? Entonces, esos protones, lógicamente, llegan al glóbulo rojo y son intercambiados por medio de la hemoglobina por oxígeno. Entonces, aquí está el oxígeno, ¿sí? Entonces, una vez que la hemoglobina acá, en la hemoglobina, ¿no?, ya tomó el oxígeno, finalmente, ¿no?, lo transporta, ¿no?, una especie de transporte, no lo vamos a decir cómo es, lo transporta, ¿no?, a las células tisulares, ¿no?, justamente para ser utilizado ¿no?, en el metabolismo, en el proceso de respiración celular, ¿no?, donde finalmente el oxígeno, ¿no?, acá podemos decir la glucosa más oxígeno produce lo que ya hemos hablado al inicio de las clases, una combustión completa, ¿no? Entonces aquí observan ustedes que se libera CO2, ¿ya? Entonces este CO2 se va a difundir, como es un gas, se va a difundir por todo nuestro cuerpo. ¿Está bien? Se va a difundir por todo nuestro cuerpo, ¿no? El CO2, ¿no? Más el agua, ¿no? Aquí, va a formar ácido carbónico y ion bicarbonato, ¿ya? Entonces, observen que es como una especie de simbiosis, donde tomamos el oxígeno, ese oxígeno se intercambia por protones, y esos protones otra vez son liberados, pero a razón de la combustión interna que se da en nuestro cuerpo, en la respiración celular, se produce CO2, ¿no? Y este CO2, de alguna manera u otra, ¿no?, con el agua va a formar ácido carbónico, o sea, CO2 más agua forma ácido carbónico, ¿no? Esto se da en equilibrio, ¿no? Este ácido carbónico también se descompone, ¿no? ¿No? Se va a descomponer en bicarbonato más protones. ¿Está bien? Ahora, como en todo momento se están formando los protones, en todo momento se van a formar los protones, estos protones, como les digo, si nuestro cuerpo se vuelve ácido, aumenta la concentración de protones. Entonces, finalmente, con el bicarbonato, otra vez forma ácido carbónico y otra vez elimina CO2 y agua al medio ambiente, ¿no? Entonces, todo es un proceso sistematizado en el cual el CO2, ¿no?,
y los protones participan activamente formando estas moléculas como ácido carbónico, aquí está, miren, ácido carbónico, el bicarbonato, ¿no? Y se aumenta esta concentración de protones, se aumenta, acá se está entregando más protones, entonces esto se va a desplazar a la liberación de CO2 y oxígeno al medio ambiente, ¿no? Entonces, como en todo proceso de combustión interna, ¿no? Es como el motor del auto, ¿no? Tiene su radiador, ¿no? El motor se calienta, produce CO2 y agua al medio ambiente, pero hay un aumento de temperatura. Entonces, por eso es que el radiador tiene que estar lleno de agua. ¿Para qué? Para enfriar y que de alguna manera u otra se produzca de una manera moderada la combustión interna. Igual, ¿no? En nuestro caso, debemos tomar agua cuando tenemos sed, porque quiere decir que se está liberando más CO2 y se está liberando más protones. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿no? Como dice, tengo sed y tengo que tomar agua, entonces tenemos que aumentar agua, ¿para qué? Para que de alguna manera u otra, ¿no? Al haber agua más CO2, se forme ácido carbónico, el bicarbonato, y se controle estos protones que están en aumento, ¿no? Aquí está, en el ejemplo está todo, como ven. Aquí aparece el bicarbonato, HCO3, ¿no? Pero es un proceso sistemático, ¿no? Que nace desde asimilar oxígeno y eliminar CO2 al medio ambiente. A la vez que se está eliminando al medio ambiente, ¿no? Se está produciendo CO2, se están produciendo protones. Quiero admitir y no me deja admitir. Ya. Ya. Entonces, con esta pequeña introducción, continuamos. Espero que hayan entendido, ¿sí? Como ven, es muy complejo lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero estos protones, lo voy a escribir acá en grande, estos protones son los que como que activan todo este proceso de asimilación de oxígeno, de asimilación de glucosa, pues, porque el catabolismo se utiliza para obtener glucosa por medio de la glucólisis, ya asimilamos oxígeno, obtenemos energía, lógicamente, ya, pero gracias al oxígeno obtenemos CO2, este CO2 con el agua forma ácido carbónico, observen que aquí aparece también en este proceso, ¿está bien? Entonces, en todo momento se forma ácido carbónico, en todo momento se libera CO2, ¿no? En el medio, ¿no? En la sangre, en las células, ¿sí? Se forma CO2 y ese CO2 se tiene que controlar con el agua. Por eso dice, me da sed, tengo que tomar agua, porque justamente el agua tiene que unirse al CO2 para formar ácido carbónico, ¿no? Y este ácido carbónico forma bicarbonato y protones. Y otra vez protones, acá se juega con los protones, entonces, ¿por qué? Porque los protones, el aumento de concentración de protones significa estrés oxidativo, ¿no? Estrés oxidativo, ¿no? Porque permanentemente nos estamos oxidando, estamos envejeciendo, ¿no? Diciendo, ¿no? Entonces la idea es controlar este protón. ¿Por qué? Porque va a disminuir el pH, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos acá, tampones. Carambas. En todas partes lo mismo. Se mueve un poquito y... ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ya. Ya. ¿Se nota lo que estoy escribiendo? ¿Aló? ¿Aló, profesor? ¿Sí?
¿Se nota lo que estoy escribiendo? Pregunto. Sí, sí, se nota. Ah, ya, muy bien. Ya. Pregunto porque no. Entonces, a ver, entramos al concepto de tampones. ¿Qué son los tampones? Reguladores de pH. ¿Ya? Son los que regulan el pH, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se regula el pH en nuestro cuerpo? Entonces, el primer tampón es el tampón bicarbonato, que nace de qué? De un gas que es dióxido de carbono, que es producido por el proceso de combustión interna durante la respiración celular, ¿no? Y agua, que nosotros tenemos que consumir agua, ¿no? En todo momento, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto forma el ácido carbónico y este ácido carbónico forma el bicarbonato. Este bicarbonato aquí es menos bicarbonato, si no se acuerdan, bicarbonato, ¿no? ¿Está bien? Y estos son los protones, ¿ves? Como ven, siempre se forman protones. También tenemos el tampón fosfato, que funciona a nivel del citoplasma. ¿Conocen el citoplasma, no? ¿Aló? ¿Conocen el citoplasma, no? Sí, profesor. La célula, el núcleo, y esto tenemos la membrana, esta es membrana, esto de acá va a ser el núcleo, ¿sí? Acá tenemos el núcleo, pero entre la membrana y el núcleo, este es el citoplasma, ¿no? ¿No? El citoplasma. El citoplasma tiene un pH también determinado, específico, no puede estar cambiando ese pH bruscamente. Entonces, el tampón que regula el pH del citoplasma es el tampón hidrofosfato o tampón fosfato. ¿Está bien? ¿No? Entonces aquí tenemos el tampón fosfato o hidrofosfato. O sea, dihidrofosfato, ¿no? O hidrofosfato. ¿Ya? Y observen que también se libera protones. ¿Ya? Y el tercer tampón importante que regula el pH en nuestro cuerpo, ¿ya? Porque, por ejemplo, la sangre tiene que tener un pH, el citoplasma de las células son pH, son millones de células, ¿no? Y a la vez la hemoglobina también actúa ¿no? Como un tampón. ¿Por qué? Porque la hemoglobina atrapa a los protones, ¿ya? Y lo utiliza como moneda de intercambio, ¿no? Con el oxígeno, ¿no? Toma el oxígeno que requiere y libera protones, ¿sí? Libera protones, ¿no? Y también se puede dar el proceso inverso, ¿no? Los protones, a donde estos protones como que atacan a la oxihemoglobina, ¿no? Y queda la hemoglobina protonada, ¿no? ¿No? De tal manera que se libera oxígeno, ¿no? ¿Está bien? Pero básicamente este es el proceso más, ¿cómo se llama? Mm, más determinado, ¿no? En el proceso de, ¿cómo se llama? De circulación de la sangre, por tanto que la hemoglobina más está transportando, se utiliza como medio de transporte los protones para ser intercambiados por el oxígeno, ¿no? ¿Ya? Ahora, importancia del agua. Aquí está, por ejemplo, en el feto el agua es un 90% de agua. En el recién nacido el agua es 80%. En el niño, ¿no? Ya de 1 año, 2 años, es 70%. En el adulto, 60-65%. Y en el anciano, 55% de agua. Entonces, es importante el agua. Es importante el agua. Eh, no solamente por lo que dije que da la sed, ¿no? No solamente por esta situación que el CO2 restante, ¿no? Que no se elimina a la atmósfera con el agua, forma, ¿no? Ácido carbónico. No solamente por eso. Y este ácido carbónico sirve para formar el tampón bicarbonato. Entonces, este ácido carbónico que está acá, ¿no? Forma el tampón bicarbonato y es necesario. ¿Ya? Entonces, no solamente por eso, ¿no? ¿Sí? Está bien, como les digo, ¿no? El agua también tiene propiedades, de acuerdo, presenta, ¿no? Fuerzas de Van der Waals, como las enlaces puente de hidrógeno, dipolo-dipolo,
dipolo, dipolo inducido, etcétera, que son determinantes justamente en los procesos de, ¿no? de solubilidad, ¿no? ¿no? De los iones, de los cationes, aniones, etcétera, ¿no? Ya, entonces, ahí ya está de manera clara por qué es importante el pH. Ya, entonces vamos al proceso de ionización del agua. Ionización y valor del pH del agua. ¿Sí? Ya, el agua, por ejemplo, según Arrhenius, según la teoría de Arrhenius, ¿no? De Arrhenius, el agua se disocia en protones y iones oxidrilo. Vuelvo a repetir, estos son protones. Algunas me pregunté en un examen, me acuerdo, ¿qué entiende usted por un protón, no? Y era esto nomás, la respuesta era esto, ¿no? Y estos son los iones oxidrilo, estos son los iones oxidrilo, ¿no? O hidróxido, hidróxido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿no? Arrhenius dice que todo ácido se disocia liberando protones y toda base se disocia liberando iones hidróxido o oxidrilo, ¿no? En el caso especial, el agua es una anfótera, ¿no? Una sustancia anfótera. Se comporta a la vez como ácido por la liberación de protones y se comporta como base por la liberación de los iones oxidrilo, ¿no? Ya, aquí tenemos, ¿cómo se llama? La definición, ¿no? O la ionización del agua por, según Bronsted y Lowry. Entonces, el agua, ¿no? Se puede comportar aceptando protones, y si acepta protones, se le va a considerar como una base. O sea, aquí el agua, por medio de este par de electrones, acepta este protón y se va a comportar como base. Ahora, acá el agua pierde este protón, o sea, lo pierde, aquí se rompe, pierde, entonces como esta agua dona esos protones, se dice que, o sea, una sustancia que dona protones se dice que es un ácido, según Bronsted y Lowry, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Acá está. En el caso particular, dos moléculas de agua, una de ellas toma los protones, los toma, entonces se llama base. Y esta, como ha perdido los protones, se llama ácido. ¿Ya? Como resultado se forma, acá está, lo que se conoce como ion hidróneo. Observen, como resultado, este oxígeno toma este protón y queda así. Oxígeno con 3 hidrógeno. Y como este perdió su protón, su hidrógeno, ¿ya? Entonces, en el equilibrio por la ley de acción de las masas, ¿ya? Se dice que el producto de las concentraciones, o sea, estas concentraciones de la concentración de esto multiplicado, o sea, en el numerador, entre la concentración del agua la velocidad 1 de formación de productos y la velocidad son iguales. Velocidad 1 es igual a velocidad 2. O sea, estamos hablando de velocidad 1 y velocidad 2.
¿ya? Cuando se iguala velocidad 1 igual a masas y la concentración de protones por la concentración de iones oxidrilo entre la concentración de agua, esto nos va a dar la constante de equilibrio que exactamente se llama como constante de disociación. Constante de disociación. Disociación. Es igual a 1,8 por 10 a la menos 16 a 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, de aquí despejamos. O sea, esto lo pasamos a multiplicar acá, entonces queda constante de equilibrio, que es la misma constante de disociación, ¿sí? O sea, K EQ tiene que ser igual a KD, que es la constante de disociación. ¿Ya? Entonces, la constante de equilibrio o de disociación por la concentración del agua igual a la concentración de protones por la concentración de iones oxidrilo. Esto se denomina producto iónico. Producto iónico. Iónico. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, acá lo que nos molesta es esta concentración del agua. Entonces vamos a asumir que la concentración del agua es este valor, que es la densidad, entre su masa molar, que es 18 gramos por mol. Entonces, lo dividimos, ¿sí? Entre 18 y nos va a quedar, ¿no? 55,55 molar. La concentración del agua a 25 grados Celsius. A 25 grados Celsius, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aló. Aló, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor, ninguna pregunta. Ya, ya. ¿Alguien levantó la mano, creo? No sé. Ya, entonces aquí vemos cómo se hizo el cálculo de la concentración del agua. Aquí está mejor, yo lo quise detallar, ¿no? O sea, la concentración del agua en moles, acá está, es el número de moles del agua entre el volumen del agua, ¿ya? Entonces, esta concentración del agua va a ser la masa del agua entre el masa, ¿no? A masa, que diga masa del agua, entre su peso molecular. Entonces solamente lo estoy, ¿cómo se llama? Estoy reemplazando lo que corresponde, masa, masa, y esto es el peso molecular, ¿no? Solamente reemplazo, y ustedes pueden observar que masa entre volumen te va a dar la densidad del agua, ¿no? Y nos va a quedar densidad del agua, que es esto, que diga, estoy haciendo mal, o sea, borrador, nos va a indicar que podemos hallar la concentración del agua, ¿no? Que diga la concentración del agua como densidad entre ¿no? Densidad entre la masa molar. Entonces, por eso 55,55 molar. Entonces, cuando reemplazo aquí los dos valores, acá, la constante de equilibrio, que es 1,8 por 10 a la menos 16, y reemplazo, ¿no? Aquí este era concentración, acá, esto es así, ¿no? De equilibrio por la concentración del agua,
igual a concentración de protones por la concentración de iones oxidrilo, que es esto lo que está acá. Entonces reemplazo esto, que es 1,8 por 10 a la menos 16, y reemplazo en la concentración del agua 55,55 molar. Entonces, este producto me da 1 por 10 a la menos 14. O sea, quiere decir que el producto de los protones por los iones oxidrilo es 1 por 10 a la menos 14, y esto se llama iónico del agua, del H2O. ¿Sí? Ya, continuamos entonces. Ya, entonces, del producto iónico del agua, entonces, o sea, de Kb doble igual al producto de la concentración de los protones por la concentración de iones oxidrilo a 25 grados Celsius, ¿no? Podemos deducir muchas cosas. Ya, si en equilibrio la concentración de protones es igual a la concentración de iones oxidrilo, ¿está bien? Porque esto indica equilibrio, o sea, indica disociación parcial, disociación parcial, o sea, ¿no? Que el agua se disocia parcialmente, entonces asumimos que la concentración de protones es igual a la concentración de iones oxidrilo, ¿ya? Entonces, son iguales, entonces me va a quedar concentración de protones al cuadrado. Como esto es un raíz cuadrada aquí y le saco raíz cuadrada acá, entonces la concentración de protones me va a salir 1,0 por 10 a la menos 7 molar. ¿Ya? Y por ende, como son iguales, la concentración de iones oxidrilo me va a salir 1,0 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en todo momento, ¿no? Este producto es constante, 1,0 por 10 a la menos 14, observen, ¿no? Si tuviéramos un pH 0, ¿ya? Y la concentración de protones es 1 molar, entonces necesariamente la concentración de iones oxidrilo sería 10 a la menos 14. De protones sería 10 a la menos 1 molar. ¿Cómo se llama? Y los iones oxidrilo sería 10 a la menos 13. ¿Por qué? 10 a la menos 13 por 10 a la menos 1 me tiene que dar 10 a la menos 14. Y así, por ejemplo, si el pH es 7, la concentración de protones debe ser 10 a la menos 7 y la de oxidrilo 10 a la menos 7, y el producto, la multiplicación, debe darme 10 a la menos 14. Y así para todos los casos, ¿sí? Ya, continuamos. A esto ya les mostré, ¿no? Entonces, como resultado, vamos a tener una escala de... vamos a verlo acá, lo de la escala, ¿sí? Eso era después, ¿sí? ¿Ya? Como el producto iónico del agua es 10 a la menos 14, y podemos asumir más iones oxidrilo, se disocia, ¿no? En una concentración, ¿no? De 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7 molar, ¿no? Molar, ¿no? Como hemos estado indicando. Entonces, se hace lo siguiente, ¿ya? Se hace lo siguiente. Tomamos logaritmo de la concentración de protones, ¿no? Por la concentración de iones oxidrilo, igual al logaritmo de la concentración de 10 a la menos 14. ¿Sí? Entonces, acá, por propiedades del logaritmo, nos va a salir logaritmo de la concentración de protones más
logaritmo de la concentración de iones oxidrilo, ¿está bien? Y esto, 10 a la menos 14 sale fuera del, ¿no? Sale fuera del, ¿no? Del logaritmo, porque está como exponente y nos va a quedar menos 14, ¿no? Logaritmo de 10 en base 10, ¿sí? En base 10. Esto es 1. Esto es 1, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a tener logaritmo de la concentración de protones más logaritmo de la concentración de iones oxidrilo y ya, ya. Entonces, acá, a todo esto lo vamos a multiplicar por menos 1. Vamos a multiplicar por menos 1. A todo. Entonces, me quedaría acá menos logaritmo de la concentración de protones más, como multiplicamos por menos a este logaritmo, me va a quedar por menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilo, ¿sí? Igual, acá menos 1 por menos 14 me va a dar 14. ¿Está bien? Me va a dar 14. Entonces, se conoce como potencial de iones oxidrilo. Entonces, vamos a tener potencial de hidrógeno más potencial de OH o iones oxidrilo, esto igual a 14, ¿no? Este es igual a 14, ¿sí? Por eso la escala de pH va, desde 0, ¿no? En neutro es 7 y hasta 14 en medio básico, muy básico, ¿no? Esa es la escala de pH. Eso es el potencial, potencial de hidrógeno. Esto se va a denominar potencial de hidrógeno, y esto se va a denominar, acá está, pOH, o sea, esto de acá se va a denominar potencial, ¿no? De iones hidroxilo. ¿No? Ya, entonces, continuamos. Ya. Acá vamos a tener una aplicación. ¿Ya? Dice, determine el pH de las soluciones cuya concentración de 12, 10 a la menos 5. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración de protones es 10 a la menos 12 y la otra concentración es 10 a la menos 5 molar. Se asume que es molar. Siempre para hallar el pH se toma concentración molar. ¿Ya? Se toma concentración molar. Ya, entonces aplicando la fórmula, o sea, ¿qué fórmula debemos aplicar? pH igual a menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Entonces, por la fórmula sería pH igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 12. ¿Está bien? Entonces, por propiedades, ¿no? Aquí menos 12 está como exponente. Por propiedad del logaritmo, esto pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces me quedaría menos 12 logaritmo de 10 en base 10. Entonces, finalmente, el pH debe ser, ¿no? Acá, menos por menos debe ser 12. Esto sale 1, logaritmo de 10 en base 10 es 1, entonces el pH es 12, ¿no? Es el primer ejercicio, ¿no? Esta es la A.
la B, donde la concentración de los protones es igual a 10 a la menos 5. Entonces, el pH será, ¿no?, menos logaritmo de 10 a la menos 5. Entonces, este menos 5 pasa a multiplicar acá, ¿ya? Entonces vamos a tener menos por menos 5 logaritmo de 10 en base 10. Entonces aquí menos por menos, más. Entonces el pH me va a dar, ¿no?, simplemente 5, porque este logaritmo de 10 en base 10, esto vale 1, más 5. Entonces, fácil hallar el pH, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y así pueden hacer ustedes para cualquier, ¿no?, zumo de limón, la Coca-Cola, ¿no?, para cualquiera, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, miren, dice, determine la concentración de protones. Este es un ejercicio al revés. ¿Ya? Entonces, entonces me dice que hay la concentración de protones, no la sé, pero me dice que el pH es igual. ¿Ya? Entonces, de la definición de pH, o sea, menos logaritmo de la concentración de protones, esto va a ser igual a 3, porque esto es lo que dice. ¿Ya? Ahora, a todo esto lo multiplico por menos 1, ¿sí? Por menos 1. Entonces, menos 1 por menos me va a dar más 1. Entonces, me va a quedar aquí logaritmo de la concentración de protones. Ahora, menos 1 multiplicado a 3 me va a quedar menos 3, ¿sí? Entonces, si esto multiplico por acá, me va a quedar aquí positivo, ¿no? Positivo. Pero si multiplico por menos 1 acá a este lado, me va a quedar negativo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una propiedad. Hay una propiedad. Si yo tengo logaritmo de A en base B igual X, ¿qué quiere decir? Que A, el antilogaritmo sería A igual a B, ¿no?, elevado a la X. Igual va a ser acá. ¿Ya? Entonces, al final, la concentración de protones va a ser igual a 10 elevado, X es como menos 3 a la menos 3, ¿no? Molar, sale en molaridad, ¿no? Porque el pH siempre se toma como molaridad. ¿Ya? Y el punto B igual, ¿no?, cuando el pH es igual a 8. ¿No? Ese es el pH, esto debe ser igual a 8, ¿sí? A 8. ¿Ya? Entonces, igual, multiplicamos a todo por menos 1, y acá cambia de signo, el logaritmo de los protones, ¿no?, igual a menos 8. ¿Ya? Entonces, aplicamos antilogaritmo, entonces la concentración de protones va a ser igual a 10 a la menos 8, ¿no? 10 a la menos 8, ¿sí? Ya. Ya, ustedes hacen este que está acá, ¿sí? La C. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Aló. No, profesor. Ya, muy bien. Pasemos al siguiente. Ya, entonces, monopróticos. Monopróticos es que acá yo tengo el ácido monoprótico y se disocia liberando un solo protón. Un solo protón. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido clorhídrico se disocia liberando un protón más un anión de cloro, o sea, un único protón.
Y es una disociación completa. Es una disociación completa porque tanto el ácido clorhídrico como el bromuro de hidrógeno como el ácido nítrico son electrolitos fuertes, ¿está bien? Y se disocian completamente en medio acuoso. Entonces, hablamos de una disociación completa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si la concentración inicial C, la concentración inicial del ácido, ¿no? La concentración inicial del ácido es C, entonces al final va a ser cero, porque se habla de disociación completa, o sea, esto se disocia en protones y aniones completamente. Entonces, si al inicio esto era cero, y esto era cero, al final me va a dar C de protones y C de aniones, ¿sí? ¿Ya? Entonces tendríamos que en solución la concentración, ¿no? La concentración de el ácido fuerte, del ácido fuerte tiene que ser igual necesariamente a la concentración de sus protones, necesariamente en conclusión. Entonces, si yo tengo una solución de ácido clorhídrico 0,1 normal, 0,1 normal, ¿cuál será su pH? O sea, ¿cuál será su pH? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque dice 0,1 normal de HCl. Entonces, hay una relación entre la normalidad y la molaridad. Como el pH es igual a menos el en concentración molar, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado. Entonces, la relación de una solución normal con una solución molar es que eh, teta, teta por la concentración molar nos va a dar la normalidad. La normalidad, ¿ya? Ahora, acá, como es HCl, aquí es más 1 y aquí es menos 1. Entonces, teta puede ser más 1, puede ser menos 1 como valor absoluto y sale 1. Entonces, al final, la normalidad va a ser igual a ácidos monopróticos, para ácidos monopróticos. ¿Ya? Entonces, al final, yo puedo decir 0,1 normal, esto es 0,1 molar. Entonces, finalmente, el pH va a ser igual a menos logaritmo, ¿no? De 10 a la menos 1, ¿no? Molar, molar, ¿no? Y esto, ya saben, esto pasa a multiplicar y nos va a quedar como 1 por logaritmo de 10 en base 10. Esto me va a salir 1. Entonces, el pH de esa solución es 1. O sea, muy ácido. Muy ácido. ¿Sí? Muy ácido. Continuamos. ¿No? Ácidos fuertes polipróticos. ¿Sí? Por ejemplo, uno de ellos es el ácido sulfúrico. ¿Sí? Este ácido sulfúrico, por ser poliprótico, es poliprótico porque tiene acá dos protones. Vamos a borrar esto. Sí, cuando pongo una flechita es una disociación completa. Acá estos dos hidrógenos se disocian como protones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la teoría? Si tienes un ácido poliprótico, la concentración de protones siempre va a ser n veces la concentración del ácido. ¿Ya? Entonces, lo mismo acá, ¿no? Lo mismo es acá. Al final,
esta concentración de protones va a ser igual a 2 veces, en este caso, 2 veces la concentración del ácido. Entonces dice, determine el pH de una solución 0,05 molar de ácido sulfúrico. Entonces, acá, el ácido sulfúrico, como ácido fuerte, se disocia completamente anión sulfato, 2 menos, ¿sí? Ya, entonces acá, al principio había C, pero como es una disociación completa, al final va a haber 0, ya, al inicio esto era 0, pero al final va a haber 2 veces la concentración, ¿sí? Lo mismo acá, 0 para el sulfato y 2 veces la concentración. Entonces, la concentración de protones, asumiendo que C es igual a la concentración de H2SO4 o igual a 0,005 molar, entonces asumimos que la concentración de protones va a ser igual a 2 veces C o lo mismo que 2 veces esta concentración, 2 veces, ¿no? Por 0,005 molar, ¿no? Ya, entonces esto aproximadamente es 2 por 5 por 10 a la menos 3. Ya, entonces 2 por 5, 10. Por 10 a la menos 3 me va a dar 10 a la menos 2 molar. Ya, entonces fácil, el pH va a ser igual menos logaritmo de la concentración de protones igual, ¿no? A menos logaritmo de 10 a la menos 2 igual, acá me va a quedar este menos 2, pasa acá a multiplicar, ¿no? Por menos y me va a dar 2. El pH será 2, ¿no? Para esta concentración. ¿Está bien? Siguiente. pH en soluciones de bases fuertes, monobásicas, ¿sí? Entonces aquí tenemos el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se disocian estas bases fuertes? Aquí está hidróxido del metal, el catión del metal, disociación completa, totalmente completa, más iones oxidrilo. Entonces, al final, esta concentración va a ser igual a la concentración de iones oxidrilo. ¿Está bien? Ya, eso siempre hay que pensar. Entonces, yo digo, si yo tengo KOH y lo mezclo con agua, ¿no? A C, ¿no? Y lo mismo es 0, se vuelve a C, ¿sí? Entonces, acá, en este caso, nos pide el pH. Oxidrilo, lo que tenemos es, ¿no? 0,01 molar. Entonces, el pH no lo puedo hallar directamente. ¿Está bien? Lo que yo tengo es oxidrilo, entonces lo que yo puedo hallar es el pOH primero, que va a ser menos el logaritmo de 0,01, que es 10 a la menos 2. Menos 2 por menos, esto va a salir 2. Entonces el pOH, el potencial de iones oxidrilo, va a ser 2. Pero a mí no me piden pOH, me piden pH. Entonces aplico pH más pOH, aplico que es igual a 14. Como el pOH es 2, entonces el pH
va a ser igual a 14 menos 2, sería 12, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. No, todo claro. Todo claro, ¿no? pH de soluciones de bases fuertes polibásicas. Acá está. Si tenemos, así como el hidróxido de aluminio, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, ¿no? Pero este es un caso especial, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Eh, por ejemplo, el magnesio OH2, ¿sí? OH2, ¿sí? Esta es una base fuerte, este no, esta es una base débil, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí. Esta es base débil, ¿no? Polibásica, base débil, ¿no? Base débil, pero esta es una base fuerte, entonces se va a disociar completamente en N iones oxidrilo, en este caso N valdría 2 OH y un solo ion magnesio, o sea, sería magnesio más 2, ¿no? ¿Está bien? Por tanto, la concentración de iones oxidrilo va a ser N veces la como yo ya sé que la concentración de iones oxidrilo va a ser igual, en este caso, N vale 2 a 2 veces la concentración del hidróxido, en este caso del hidróxido de bario, aquí es bario, estoy colocando magnesio. Bario, OH, no sé qué pasa. Entonces, va a suceder lo siguiente. Por 2, o sea, 5 por 2, 10, pero acá es el tercer decimal, o sea, por 10 a la menos 3. Entonces sería 10 por 10 a la menos 3, me daría 10 a la menos 2. Molar, molar. ¿Ya? Entonces, el POH, como acá se está disociando el hidróxido en oxidrilos, el POH va a ser igual a menos el logaritmo de iones oxidrilo. Entonces sería menos logaritmo de 10 a la menos 2. Entonces este menos 2 pasa a multiplicar acá y me va a salir que el POH sale igual a 2. ¿Ya? Entonces, utilizando la fórmula general, pH más PO es igual a 12, ¿no? A 12, ¿sí? Ya, continuamos. Ya, acá tenemos, así como tenemos ácidos fuertes y bases fuertes, tenemos ácidos débiles, o sea, son electrolitos débiles, ¿no? O sea, se disocian parcialmente, son malos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, acá tenemos
¿sí? ¿Ya? Y, por ejemplo, yo puse una flecha, una sola flecha, ¿está bien? Porque esta es la disociación completa. Pero cuando hay doble flecha, esto significa equilibrio. Equilibrio. ¿Y cuándo se da el equilibrio? Cuando la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. La velocidad directa es igual a la velocidad inversa. O sea, la directa es la velocidad con la cual se transforma en los, ¿cómo se llama? En los productos, y la inversa es la velocidad con que se transforman los productos en el reactante, ¿no? En equilibrio, ¿sí? Ya por eso aplicamos la constante de acidez y ahí se va a cumplir, esto se llama ley de acción de las masas. Ley de acción de las masas, ¿no? Ley de acción de las masas, en donde tenemos que multiplicar la concentración de esto, por esto, también la concentración de los protones por la concentración de los aniones, y lo dividimos entre la concentración del ácido débil, ¿no? Que puede ser este ácido acético, este ácido cianhídrico o este ácido fórmico. ¿Ya? Entonces, la salvedad que podemos decir que la concentración de protones es igual a la concentración de aniones. ¿Ya? Entonces, al final, esto es igual a esto. Por eso, ¿no? Si reemplazamos, ¿sí? Si reemplazamos, ¿no? Aquí, que esto es la concentración de protones y esto es la concentración de protones, porque son iguales, este producto me va a dar concentración de protones al cuadrado. ¿Ya? Y esto pasa a multiplicar a la constante de acidez. ¿Ya? Entonces, esto pasa a multiplicar y nos queda que la concentración del ácido multiplicado por la constante de acidez, ¿no? ¿No? Es igual a esto. Entonces, por ende, la raíz cuadrada de esto, es igual a la concentración de protones, ¿sí? A la concentración de protones. ¿Sí? O sea, el logaritmo, mejor dicho. El logaritmo de la concentración de protones, aquí le saco logaritmo a esto y le saco logaritmo a esto. Igual, logaritmo de la raíz cuadrada de la concentración, ¿no? Del ácido por la constante de acidez. ¿Sí? Entonces, acá, el logaritmo de la concentración de protones, ¿no? De protones va a ser igual, acá, esta raíz cuadrada que está acá, ¿no? Como está, es, es como si estuviera, esto sale como exponente, sale fuera. ¿Sí? Del ácido, ¿no? Por la concentración de la constante de acidez, ¿sí? Entonces, al final, ¿no? Al final, si acá lo multiplico todo por menos 1, esto me va a salir el pH, acá al multiplicar aquí por menos 1, me va a dar menos 1/2 logaritmo de la concentración del ácido, que es esto, y me va a dar aparte, ¿no? Menos logaritmo de Ka, pero todo está multiplicado por 1/2, ¿está bien? ¿Está bien? Pero esto se llama el pKa, lo que aparece aquí. O sea, 1/2 de pKa menos el logaritmo de la concentración del ácido, lo que está acá. ¿Sí? Entonces, eso mismo van a aplicar aquí en la resolución de este problema. ¿Ya? Dice, determine el pH de una solución 0,1 molar de
Entonces, el pH va a ser igual a 1/2 de pK, sería 3,75 entre 2 menos 1/2 de la concentración, o sea, logaritmo de 0,1 molar de ácido fórmico. Entonces, aquí va a ir, acá va a ser 0,1 molar. Entonces, sería, y 0,1, esto de acá es 10 a la menos 1. O sea, 10 a la menos 1. Entonces, al final me va a salir 3,75 entre 2 menos por menos 1. Logaritmo de 10 en base 10, que es 1 multiplicado por 1. ¿Ya? Entonces, al final, vamos a tener 3,75 menos más 1. Menos por menos más. Sería 3,75 más 2 entre 2. Esto nos saldría 5,75 entre 2, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién calcula? ¿Cuánto sale? 2,875. 8, 2,8, 875. 7,5. Muy bien, ¿ve? Ya, entonces el pH en cuenta, ¿no? ¿Ya? En cambio, si ustedes reemplazan directamente acá que el pH, miren cuánto sale el pH menos esto, o sea, no pueden reemplazar directamente, ¿sí? Porque esto, o sea, les va a salir pH igual a 1, y esto sería incorrecto, ¿no? Porque es 2,875. ¿Ya? Y acá tenemos para una base débil, monobásica, ¿sí? Entonces, igual, tenemos un hidróxido, ¿no? Una base débil, en general, es el hidróxido de amonio, ¿sí? El hidróxido de amonio, en general, es esta de acá, NH4OH, el hidróxido de amonio. Entonces, se disocia también parcialmente porque aquí hay equilibrio, ¿no? En el correspondiente catión, ¿no? Que puede ser una sal y los iones oxidrilo. Igual, aplicando la ley de acción de las masas, multiplico la concentración del catión por el oxidrilo, aquí está, y lo divido entre la concentración de el hidróxido, en este caso correspondiente. Y esto sería Kb. Esto se llama constante de basicidad. ¿Ya? Pero en el equilibrio tenemos que hacer que la concentración de los cationes es igual a la concentración de los aniones. ¿Ya? Entonces, si esto lo reemplazo acá, si esto lo reemplazo acá, 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 entonces al multiplicarse me va a dar iones oxidrilo al cuadrado multiplicado. Esto pasa a multiplicar por esto, ¿no? Al cuadrado igual al producto de la concentración de la base por la constante de basicidad. Este es B minúscula, B minúscula. ¿Ya? Entonces, despejando y sacando raíz cuadrada, me va a dar esto, ¿no? El iones oxidrilo, raíz cuadrada del producto de los iones oxidrilo, ¿cómo se llama? Del hidróxido, ¿no? Básico, por la constante de basicidad. Y la pregunta es que ustedes tienen que determinar la fórmula del pH, ¿no? Va a ser una fórmula similar a la de acá, muy similar a esta. Solamente que primero ustedes primero tienen que hallar el pOH, o sea, lo que van a hallar es el pOH con la raíz cuadrada. ¿Sí? Hallan primero esto y después aplican pH más pOH igual a 14. Entonces el pH siempre va a ser
14 menos POH, ¿no? Menos POH. ¿Ya? Ya, entonces uno tiene que deducir la fórmula, ¿ya? Y resolver este problema, ¿sí? Ya, en eso terminamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta para descansar? Porque yo ya estoy cansado. He salido a las 8 de la mañana, estoy dictando desde las 8 de la mañana hasta ahorita. ¿Aló? No, profe, ninguna pregunta. Ya, entonces está todo claro, ¿no? Ya, este ejercicio queda como tarea, ¿no? Lo que primero quiero es que deduzcan la fórmula, manera de práctica, y hay en el pH de esta solución de hidróxido de amonio 0,1 molar, ¿ya? ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, Sí, profe. profesor. Ya. Ya, Sí. entonces si no hay alguna pregunta, creo que ya ahorita nos ponemos a descansar porque ustedes también deben estar cansados, ¿no? ¿Aló? La PPT ya le pasé a su delegado, ya le pasé la PPT, ¿no? Y me imagino que han tomado captura porque antes daban para grabar, ¿no? Nos permitían grabar, ¿sí? Pero ahora ya no nos permite grabar, ¿ya? Entonces, me imagino que han tomado las capturas de cada diapositiva, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Ya, pues me imagino que van tomando una captura. Ahí es una, acá es otra. Ya, acá hay otra, ¿sí? ¿Sí? Acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra, ¿sí? Acá hay otra. Bueno, la clase ha estado sencilla porque es la aplicación de la fórmula. pH es bien interesante. Lo más interesante es la parte metabólica. Eso sí, es la que me gusta más. Esto de los tampones, etcétera, ¿no? Esta es la parte más interesante, ¿no? Comprender el por qué se da la sed, ¿no? Eso es lo que interesa, ¿no? Eso es por qué. No es por el oxígeno, es porque se produce CO2 en una máquina de combustión interna. Igual que los autos, si hay CO2, hay calor. Entonces tenemos calor y, lógicamente, pero básicamente el CO2 es para formar, mejor dicho, tomamos el agua para contener al CO2 y formar el ácido carbónico, ¿no? Bien interesante todo eso, pero ya eso es ya parte de bioquímica. Ya yo me imagino que llevarán bioquímica con sus profesores y ya. Ya, jóvenes, entonces un gusto con todos ustedes, ¿no? 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 Un gusto con todos ustedes y como ven no me deja entrar. Ya. Y sería todo por hoy, ¿no? Sería todo por hoy, ¿no? Muy buenas noches con todos, ¿no?